Muy buenos días. Esta es la clase del lugar de las raíces que tenemos presentada para el día de hoy. Vamos a ver los distintos contenidos que tenemos y en esta primera etapa vamos a hablar a nivel de introducción y hoy nos vamos a dedicar de hablar que hay la relación entre polos y el dominio del rendimiento de un sistema dinámico. De la clase anterior nosotros pudimos analizar el comportamiento de un control PID. En este caso, nosotros vimos cuáles son las distintas características de la parte a nivel proporcional, a nivel integral y a nivel derivativo. Bajo esta premisa, nosotros tenemos los distintos elementos del control, pero como lo vimos en clase, tenemos un pequeño problema y es que se basa solamente en el comportamiento de la planta. Bajo esta situación, corremos con el riesgo de tener o no poder definir, ok, vamos a cambiar acá, no poder definir cuáles son las características del transitorio deseadas. Ok, ya lo hemos hablado varias veces en clase, pero a nosotros nos va a interesar entonces todo lo que es el tiempo de estabilización, tiempo de levantamiento de la planta, el sobreimpulso máximo que podamos tener y el error de estado estacionario. Entonces, habitualmente con un control tipo PID no es posible evaluar las distintas condiciones que se tienen en el sistema. Es por esto que necesitamos acudir y entender algunas otras de las reglas de control. Así que bienvenidos y bienvenidas a el curso, ahora sí oficialmente de control, donde vamos a aprender cuál es la modificación que se tiene. Bien, supongamos, vamos con un pequeño ejemplo. De la clase de identificación de sistemas, nosotros tenemos el hecho de que se encontró la función de transferencia para una planta en términos de velocidad y estos términos de velocidad corresponden a una función de primer orden, la cual vimos en la clase anterior, y para ello tenemos que encontrar un control tipo PI que cumpla con un tiempo de estabilización de 300 milisegundos, un error de estado estacionario de 0 y un sobreimpulso máximo de 3%. Para ello vamos a correr el ejemplo en MATLAB. Bien, una vez en MATLAB vamos a hacer el levantamiento de nuestra planta. Entonces vamos a llamar esto como el TFDS. ¿Okay? Y en ese TFDS vamos a llamar entonces lo que es el comportamiento de la planta, que es de 13.87. ¿Ok? Y esto lo vamos a dividir entre nuestro polo, que es de 9.94. ¿Ok? Luego de esto vamos a usar la herramienta de SISOTool, que esta herramienta de SISOTool lo que nos permite es el cálculo de controladores para controladores donde solo tengo una entrada y una salida. SISO, Single Input, Single Output. Y para esto vamos a utilizar dentro de las distintas visualizaciones que tenemos la del lugar de las raíces. Entonces vamos a llamar a la planta SISOTool. Ok, y le vamos a decir RLocus para la planta M. Ok, le damos Enter y nos va a aparecer la herramienta de SISOTool. El comando nos abre la ventana de SISOTool, que en este caso es una herramienta de diseño que podríamos hacer. Vean ustedes que lo que tenemos acá es la respuesta del sistema en lazo cerrado y entonces esta respuesta la podemos ir variando en función de lo que nosotros veamos por acá. Nos piden un controlador tipo PI, lo que quiere decir que vamos a meter una parte integral, la cual no es ninguna sorpresa. El sistema nos va a ayudar con respecto al error de estado estacionario. Sin embargo, presentamos un problema. El tiempo de estabilización que nosotros deberíamos de setear es de 300 milisegundos. Al levantar la respuesta a un estado estacionario de 0, o al error de estado estacionario de 0, tenemos en este caso que el tiempo de estabilización decae. Para ello,
entonces podríamos jugar un poco en la ganancia del sistema. Ok, vemos ustedes que podríamos tener una parte de una mejora como tal a nivel de la planta, y esto me va a generar pues ciertos problemitas a la hora de estabilización del sistema. Entonces lo tengo por acá un poco a nivel de la planta. Yo lo podría hacer, pero vean ustedes que estoy oscilando. Para compensar, entonces vamos a añadir un 0. Ok, ya sería un controlador tipo PID, y entonces vamos a meter nada más condiciones, que es lo que vamos a ver en la siguiente parte de la clase de diseño en el lugar de las raíces. Acá lo que voy a hacer es compensar con la acción de un 0 real. Vamos a colocarlo muy cerca del límite a nivel de la ganancia que yo tengo de mi planta. Ok, y voy a intentar compensar la ganancia dinámica del sistema a que esté aproximadamente en 0.3. ok, con esto entonces tenemos una función de transferencia de ese tipo, donde tenemos un integrador, un 0 que está en 13.61 y una ganancia dinámica del sistema de 1.045, una ganancia estática, perdón. Con esto podemos exportar nuestra parte del sistema y exportar los componentes deseados hacia la consola de MATLAB. Vemos que la variable C se importó, lo cual es nuestra función o nuestro control que se tiene a nivel del sistema, y luego este sistema vamos a analizar su rendimiento en función de la función primaria. Entonces vamos a sacar la función de lazo abierto del sistema mediante la función de feedback. Tenemos M, la realimentación es unitaria, cerramos el lazo, luego vamos a decirle hold on para sostener la gráfica, y luego vamos con la parte del feedback de, en este caso, el lazo abierto M por C 1, y esto entonces ya lo mantenemos por ahí. Esta gráfica la voy a pegar en la presentación para seguir viendo algunos elementos importantes. Bien, entonces esta respuesta que tenemos por acá es la respuesta de mi planta. En este caso, nada más algunas anotaciones importantes. Nuestra planta tiene la forma de M igual a 13,87, como ustedes pueden ver. Luego tenemos nuestro controlador, cuya ganancia del sistema era 1,045 por S más 13,67 entre una parte del integrador. Todo lo que tenemos acá es simplemente la respuesta del sistema multiplicada por C por la planta M en nuestro lazo de realimentación unitaria. ¿Okay? Entonces aquí simplemente pasamos el lazo de realimentación unitaria y entonces cumplimos con varias perspectivas. Vean ustedes que tenemos un error de estado estacionario que está menor a un 3%, ¿ok? Relativamente menor a ese 3%. Luego tenemos un tiempo de estabilización cuyo tiempo de estabilización es de 0,3 segundos o 300 milisegundos. Y tenemos este era el error de estado estacionario, perdón. Esto que tenemos acá no es el error de estado estacionario, sino es el sobreimpulso máximo del sistema. Ok, este MP. Y luego tenemos, ahora sí, un error de estado estacionario de 0. Cumplimos con las tres características de control. Vean ustedes que una nota al margen, este tiempo de estabilización, en el caso del CISO Tool, lo alcanza cuando la señal está por debajo del 10%
está estable. Ok, vamos a verlo un poco más adelante, pero esta señal normalmente se puede dar a un 2% o a un 5%. Entonces, vean ustedes que generando ciertas modificaciones, nosotros podríamos definir cuál es la forma que tiene nuestro sistema si nosotros nos basamos en el lugar de las raíces. Lo que vamos a ver el día de hoy es cuál es la verdadera relación que podemos tener entre los rendimientos que tenemos de una planta. Entonces, vamos con un sistema dinámico común y corriente como los que ya conocemos, y en este caso vamos a analizar los distintos elementos. Nosotros tenemos un sistema UDS, ¿ok? Vamos a generar entonces una planta, y sobre esta planta vamos a tener una salida. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Ok, vean ustedes que vamos a decir que la localización de los polos tiene una incidencia directa sobre la respuesta del sistema. Bien, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, y eso yo ya se los he comentado un poco. Tenemos que el lugar de las raíces como tal tiene una relación directa con el ADN de mi planta, ¿ok? Esta es la que define directamente el comportamiento. Hagamos un pequeño repaso sobre cómo es la función de transferencia que poseen las plantas. ¿Ok? Hablemos entonces del lugar de las raíces. Creo que estamos bastante claros a estas alturas de que nosotros nos interesa trabajar en el semiplano izquierdo. Este es el plano J omega, esta es la parte real, ¿ok? O la parte imaginaria que tenemos a nivel del sistema. Sabemos que en primera instancia lo que tengamos a la derecha del plano, ¿ok? Lo que tengamos en esta respuesta del plano es una respuesta inestable, ¿ok? Y lo que tenemos a este otro lado es una respuesta estable. Sin embargo, nosotros vamos a presentar distintos elementos como tal. Es decir, si nosotros tenemos una ubicación de polos en el lado semiestable del sistema, ¿ok? Nosotros lo que vamos a experimentar es que en esta primera etapa el sistema va después de un impulso, ¿ok? Esta es una respuesta al impulso. Nuestro sistema va naturalmente a caer. De alguna forma cae, ¿ok? Va a depender de la dinámica que tenemos para atender esta forma. Conforme más estemos hacia la izquierda del plano, esta forma va a caer de forma más abrupta, ¿ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. A más izquierda del plano, voy a meterle más velocidad. No siempre eso puede llegar a ser bueno. Ok, veamos el otro caso que ya conocemos, que es el caso de la inestabilidad. ¿Ok? Si no, yo tengo una planta que tiene el impulso, la planta después de un impulso no va a volver a su estado natural, sino que se va a ir hacia infinito. ¿Ok? Lo mismo pasaría en el lado derecho. De forma análoga, esta señal es más pronunciada conforme más alejados estemos a nivel del plano. ¿Ok? ¿Qué pasa por acá? Si nosotros tenemos, por ejemplo, dos elementos en el eje del semiplano, ¿ok? No necesariamente pueden estar arriba o abajo o variar, pero en este caso vamos a tener una oscilación sostenida y esto se da producto del integrador. Entonces la planta va a variar de forma oscilada como tal. Conforme abajo nos encontremos, la frecuencia de oscilación de la planta va a ser mayor. Okay. Ya si nos encontramos en esta parte del plano, nuestra planta va a presentar una oscilación, pero una oscilación no es una oscilación no sostenida, no se va a mantener estable, sino que va a tender al caos. ¿Okay? Esto es
parte de la dinámica del sistema. Permítame dibujar de nuevo lo que es el lugar de las raíces, en este caso para entender cuáles son los distintos eventos que se tienen. Entonces dibujamos otra vez aquí el lugar de las raíces para hacer un repaso nada más de las características que tenemos a nivel de la planta. Entonces, en este caso, la planta que tenemos por acá es, conforme más estamos al plano imaginario, ok, este es el plano real, este es el eje imaginario, conforme más cercanos estemos al eje imaginario, nosotros vamos a encontrar lo que denominamos los polos dominantes. Y el tema es que en el lugar de las raíces, estos polos dominantes ¿ok? Es lo primero que nos vamos a topar en un lugar de las raíces donde hacemos el recorrido, y este recorrido matemático nos da que esta es la recuperación inicial del sistema. Ok, si nosotros tenemos polos que se encuentran más allá sobre el plano, ok, estos que podrían ser por acá, estos polos que tenemos por acá, digamos son polos conjugados. Luego vamos a tener chance para ver los efectos de qué pasa si son un polo, si son dos polos, etc. Este polo conjugado que tenemos por acá son lo que nosotros conocemos como polos no dominantes, y estos polos no dominantes, sin embargo, tienen información sobre el estado estable. ¿Ok? En este caso, esto va a tener dos temas importantes. Primero, la estabilidad del sistema. Y segundo, la estabilidad del sistema y el error que podemos tener a nivel general. Tenemos una regla por la parte de influencia, y eso lo vamos a ver cuando veamos respuesta en frecuencia, pero si esta distancia es 10 veces de la parte original, estos polos podrían excluirse, ya que no tienen efecto alguno sobre los polos dominantes. Entonces vamos con algunas anotaciones. Ustedes como ingenieros de diseño a nivel de control se van a topar con clientes, con jefes o otros ingenieros que lo único que le van a pedir son resultados. A ellos no les va a interesar qué hay dentro de esa caja. Entonces, lo único que ellos les va a solicitar a ustedes es un comportamiento deseado sobre la planta. Entonces ellos nada más le van a decir, quiero que mi motor de plasma responda en menos de tantos segundos, ¿ok? Y en este caso nosotros vamos a tener distintos elementos que nos tenemos que convertir en función de la posición de esos polos. Y eso es lo que ustedes van a aprender en esta y las siguientes lecciones. El tema con esto es que podamos generar un diseñador de control que permita generar un controlador que funcione. Entonces, ¿qué hay en esta caja negra? Esta es lo que yo llamo, o por lo que ustedes les van a pagar, ¿ok? Esto es lo que hacemos en control. ¿Ok? Nosotros pasamos de las condiciones de mi sistema, ¿ok? Lo que me van a pedir un cliente, el jefe, el profesor del curso, y vamos a tomar esta parte y ver ese análisis de lo que hacemos. Ver la respuesta del sistema, respuesta al transitorio, y lo que vamos a intentar modelar en una primera etapa es en base a dos factores que ya conocemos de los sistemas de segundo orden. El primero es el coeficiente de amortiguamiento, y la frecuencia del sistema. Ok,
¿Ok? Entonces, necesitamos de alguna forma encontrar una relación entre ese coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia del sistema para encontrar la ubicación de esos ceros. Entonces, estos dos elementos, por eso es importante modelarlo, por eso buscamos modelarlos en segundo orden, por las características que podemos, lo que va a permitir es traducir los requerimientos técnicos ¿ok? En la manipulación del lugar de las raíces. Entonces, cuando nosotros tenemos esta manipulación del lugar de las raíces, vamos a estudiar con lujo de detalle cómo hacemos la localización de los polos y ceros. Entonces, lo primero que vamos a ver acá es asumir que tenemos una planta de segundo orden. ¿Ok? Entonces, vamos a tener de una planta de segundo orden, como vimos en la clase anterior, una ecuación característica. Y esta ecuación característica va a estar definida por la siguiente forma. En este caso nosotros tenemos una ecuación característica de s al cuadrado más 2 veces θ por la frecuencia natural del sistema por s más la frecuencia natural omega n al cuadrado, y todo esto es igual a 0. Esto como resultado de esa ecuación característica nos dan los polos conjugados. ¿Ok? Y estos polos conjugados están dados por S1 y S2. Y entonces esos polos, cuando resolvemos esta fórmula de segundo orden, nos da esta combinación de polos conjugados. Perdón, esto es omega n por la raíz de θ al cuadrado menos 1. ¿Ok? θ al cuadrado menos 1 es lo que nosotros tenemos en cuenta. Tenemos que tomar en cuenta que estos polos, para que el sistema sea estable, tienen que estar en el semiplano izquierdo. ¿Ok? Lo que significa que esta ganancia de θ omega, ¿ok?, esta parte debería ser mayor a 0, de tal manera que la función sea estable. Bien, entonces veamos algunos de los comportamientos de la planta. Voy a dibujar otra vez el lugar de las raíces, nada más para entender algunas condiciones que tenemos por acá. Tengo un eje imaginario y tengo un eje real. Entonces tengo por acá mi eje imaginario, tengo por acá mi eje real. Entonces, cuando nosotros tenemos este eje imaginario y este eje real, vamos a empezar a sacar algunas conclusiones que son válidas por ahí. Ok, de esta par de polos conjugados, nosotros sabemos que esta parte que tenemos por acá, S1 y S2, ok, corresponden a menos θ omega n más menos un componente de omega n por la raíz de 1 menos θ2. ¿Ok? Y entonces esta parte que tenemos acá va a corresponder a nuestra parte real del sistema. ¿Ok? Y esta otra segunda parte, los polos conjugados, es lo que nosotros denominamos como la frecuencia de oscilación del sistema. Y todo esto va a representar una parte de omega. Ok. Entonces, cuando nosotros tenemos esta relación y lo pasamos al lugar de las raíces, vamos a tener que nuestro polo, cuando lo tenemos por acá, tiene una composición real y una composición en la frecuencia de oscilación del sistema, con la frecuencia natural amortiguada. Esta es la relación que tenemos a nivel de esta planta.
quiere decir que entonces vamos a considerar todos los polos que nosotros podamos tener en esta línea. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos todos estos polos de esta línea, podemos considerar y buscar otras relaciones como esta. Ok, vean ustedes que este es un ángulo de salida que tenemos de la planta y esta es la parte real que se tiene a nivel del sistema. Entonces, tengo aquí la frecuencia de oscilación y la parte de la planta del sistema. Ok, vamos a ver qué se tiene en lo que son la consideración. Todos los polos de dicha línea. Entonces, ese ángulo de salida, sabemos que si lo vemos por trigonometría, ese ángulo zeta o la tangente de ese ángulo zeta no es más que la relación de omega d entre sigma, ¿ok? Y entonces esta tangente de zeta, si nos regresamos a esta primera expresión, tendríamos que sería igual a omega n, por 1 menos zeta a la 2, esto multiplicado por zeta por omega n, ¿ok? Y esto es igual a zeta, que sería igual a la tangente a la menos 1 de 1 menos zeta a la 2, raíz cuadrada, ¿ok? Dividido entre zeta. Entonces vean ustedes que el ángulo de salida, la definición del ángulo de partida, está dado por zeta. Entonces, en este caso, si nosotros se quiere, como ejemplo, ¿ok? Si se quiere que zeta sea igual a 1 sobre la raíz de 2, ¿ok? Que es aproximadamente 0,707, ¿ok? Tendríamos en este caso que zeta es igual a la tangente a la menos 1 de la raíz de 1 menos zeta a la 2 menos zeta entre zeta, ¿ok? Y esto es igual a un ángulo de salida de 45 grados. ¿Ok? Esto lo que me da a mí es una primera intuición define el ángulo de salida donde debo ubicar los polos. ¿Ok? Para modificar las condiciones de la planta que yo tengo por ahí. Ok, esto primero es el ángulo de salida que está definido en nuestra ecuación del sistema. Bien, hablemos del sobreimpulso. Si nosotros queremos hablar sobre el sobreimpulso máximo del sistema, nosotros sabemos del curso de análisis que esto es igual a 100, ¿ok? En términos de porcentaje, por E a la menos pi de zeta sobre 1 menos zeta a la 2, o el coeficiente de amortiguamiento que tenemos. Entonces, nosotros tenemos el ángulo de salida que se requiere del sistema y vamos a tener como primer paso calcular el zeta basado en el sobreimpulso. ¿Ok? En el sobreimpulso máximo del sistema. Entonces, sabiendo esta relación, nosotros tenemos que zeta es igual a menos el logaritmo natural del sobreimpulso entre 100, ojo, este 100 sí es porcentaje, a nivel de sistema por la raíz cuadrada más el coeficiente de m sobre 100 a la 2. ¿Ok? Entonces ya tenemos una parte de la condición que se tiene en el sistema. Y 2, entonces con este, nosotros podemos, basados en el coeficiente de amortiguamiento de la planta, calcular el ángulo de salida. Porque en ese ángulo de salida nosotros podemos, en función de lo que queramos ver, pero en ese ángulo de salida nosotros podríamos encontrar
la recta, donde podríamos eventualmente, la recta o la región, vamos a verlo más adelante, que puede ver todas esas partes de los polos. Entonces, esto es menos el coeficiente de amortiguamiento a la 2, ¿ok? Entre el coeficiente de amortiguamiento también. Y luego, para tener como esa parte definida, vamos a dibujar una línea. Y asegurarse que los polos caigan. Ok, los polos, los nuevos, caigan sobre esa línea. Bien. Ok, vamos con la segunda de las definiciones. Ya vemos que en función del tema de sobreimpulso tenemos o encontramos una relación entre el sobreimpulso del sistema y el coeficiente de amortiguamiento que nosotros podamos tener. Entonces, el segundo de los temas que nos interesan es el tiempo de estabilización. Ok, entonces vamos a colocarlo como tiempo de estabilización. Este tiempo de estabilización va a estar en función del porcentaje ok, si es una diferencia del 2, del 5 o del 10% de lo que nosotros tenemos hasta antes de llegar al estado estable. Ok, ¿esto por qué se lo digo? Porque no necesariamente ese tiempo de estabilización siempre va a ser igual. La definición formal es igual al delta del cambio, que este delta de cambio va a depender si es 2%, entonces sería 0,02, 0,05 o 0,1, ¿ok? En función de donde nosotros queramos ver ese punto de estabilización. Y todo esto lo dividimos entre zeta omega n, que está definiendo entonces nada más acá nuestra parte real en el lugar de las raíces. Ok, vean ustedes que entonces la relación directa que tendríamos es que la parte real, esta que tenemos acá, ok, sería igual a, entonces, menos el logaritmo natural de la tasa de cambio deseada, ok, por el tiempo de estabilización deseado en segundos. Ok, un comentario. Vean ustedes que este tiempo de estabilización me dice qué tan cerca o lejos debo estar del eje imaginario. ¿Ok? Entonces, vean ustedes que nosotros conocemos, tenemos un pequeño lugar de las raíces. ¿Ok? Y este lugar de las raíces, entonces, lo que comienza a definir son dos posiciones. Es decir, en este tiene el tiempo de estabilización una influencia porque nos va a definir el sigma que tengamos y luego ya tenemos en función del sobreimpulso zeta, ok, este sobreimpulso tiene la función porque está en función del coeficiente de amortiguamiento del sistema. Ok, bien, sabemos también que la parte imaginaria, que era toda la R sobre el raíz RR, ok, este que tenemos por acá. Vamos a ver, nada más borremos esa línea. Ok, esa parte imaginaria que nosotros ya tenemos, la podemos definir como una parte de curva. Es decir, aquí lo que nos falta en este gráfico sería la frecuencia de oscilación. Ok, que esa frecuencia de oscilación, nada más de la gráfica de la parte anterior, tenemos que este omega n sostenido es igual al omega
n, la frecuencia natural de resonancia del sistema, 1 menos el zeta al cuadrado. Ok, cuando yo tengo esto, nosotros tenemos que podríamos jugar con una relación de trigonometría y empezar a generar un radio. Ok, este radio lo que va a dibujar es el nivel de las coordenadas para poder tener una relación entre los lazos del control y las relaciones del sistema. En este caso tengo zeta al cuadrado más omega d. Esto igual me va a representar un radio a la 2. Ok, este radio a la 2 que yo tengo, lo que me va a indicar es a qué distancia. Por ejemplo, bueno, hagámoslo acá de forma gráfica. Esto lo tengo por acá. Y digamos, este lo tengo por acá. Ok, aquí mejor. Vamos a nada más borrar para no interferir en la parte de la gráfica. Pero ese radio que yo tengo por ahí, lo que me va a definir a mí en función de ese lugar de las raíces es en qué punto debería yo de esta recta que sale a nivel del sistema, bajo un ángulo definido por el sobreimpulso que yo tengo de la planta. Ok, esta recta que yo tengo por acá, ¿en qué punto específico tiene esta distancia r? Esta distancia r es desde el origen hasta el punto donde se cruza. Entonces, si yo resuelvo esta distancia r sabiendo que omega d es todo esto, voy a tener como resultante, nada más anotemos la expresión por acá, que esto es zeta omega, ok, más omega d a la 2. Entonces, si nosotros volvemos a resolver esto, sería la raíz cuadrada de zeta omega n, todo esto a la 2, más omega n a la 2 por 1 menos zeta al cuadrado. Y en este caso, vamos a ver, esto sería a la 2. Ok, y vean ustedes que entonces yo tendría como resultado de esto, todo esto al cuadrado. Entonces vean que si yo multiplico, bueno, saca aquí la raíz, entonces estaría cancelando un término de este con este otro segundo término, y me queda nada más que esta radio r corresponde a la frecuencia natural del sistema. ¿Ok? Entonces, omega n del sistema de segundo orden dicta la distancia, ¿ok?, radial del origen. ¿Ok? Mientras que quiere decir que esto lo que va a definir mi omega n o la definición de los polos del sistema son pequeños círculos de radio n que yo voy generando, y a esto es lo que nosotros llamamos como esfuerzo de control. ¿Qué tan largo deben ir los polos a nivel de la ubicación del sistema para encontrar las características de transitorio deseados? Entonces, omega n, la frecuencia natural, nos va a definir lo que es la parte de la planta, mientras que el omega d nos define a nosotros la distancia en la que se quiere, o más bien en la que se requiere, ubicar en el polo imaginario. Esta es la respuesta que tenemos por ahí. Ok, esto es la definición de cómo yo puedo pasar, si aseguro, de un sistema de segundo orden a un sistema de realimentación general. Entonces, vamos con un pequeño ejemplo para entender ciertas nociones de la planta. Entonces, asumamos que tenemos un GDS, ¿ok? Y este GDS es 0,02 entre S a la 2 más 0,01 de S más 0,01
0.25. Ok, entonces yo tengo mis requisitos de diseño. Ok, en este caso mis requisitos de diseño es que tengo un sobreimpulso menor a un 20%. Ok, tengo un tiempo de estabilización menor a 10 segundos. Ok, vamos a decir que a una tasa de cambio de un 10%. Ok, y vamos a decir, esto es un término que vamos a repasar luego en el curso, a una oscilación que esté menor, que el sistema oscile de forma natural de 10 radianes por segundo. Bien, entonces cuando tenemos esta parte de la oscilación, nosotros tenemos que vamos a encontrar ciertas características importantes del sobreimpulso máximo del sistema. Vamos a tener que el coeficiente de amortiguamiento es igual al logaritmo natural de 20 sobre 100. Vean ustedes que está en esto a nivel de porcentaje. Y luego tenemos por aquí abajo entre la raíz cuadrada de pi a la 2 más el logaritmo de 20 sobre 100. ¿Ok? Al cuadrado. Entonces esta es la ubicación sobre el lugar de las raíces. Esto, si lo meto en la calculadora, me da 0,456. ¿Ok? Con esto puedo calcular el ángulo de salida del sistema, que sería la tangente a la menos 1 de la raíz de 1 menos 0,456 a la 2. ¿Ok? Y este sería igual a 0,456 de sistema. Este ángulo de salida tiene un ángulo de 62,9 grados. Ok, permítanme dibujar para ir representando en el lugar de las raíces la ubicación que tiene el sistema. Entonces, en este caso, voy a dibujar el eje imaginario. Ok, supongamos todavía, luego vamos a entender su efecto, pero que nada más tengo los ángulos de salida de la planta. Entonces voy a dibujar esto en otro color. Ok, entonces este es el ángulo de salida que yo tengo de la planta. Ok, entonces yo voy a trazar dos rectas a nivel de los ángulos deseados, y en este caso Z, y en este caso es Z también. Ok, cuando yo trazo estas rectas, bueno, nosotros sabemos que de todas formas en esta condición, ok, no se cumplen los términos de estabilidad. No se cumple la parte de estabilidad, pero también en esta parte, por afuera del ángulo, ok, tampoco no se cumple la estabilidad. ¿Ok? Cuando se cumple la parte de estabilidad. Bien, luego vamos a ver como siguiente de la fase lo que es el sobreimpulso máximo del sistema. Entonces, este sobreimpulso máximo, perdón, el tiempo de estabilización. Ya tenemos los requisitos, es decir, dentro de esta área que no está pintada, estaríamos cumpliendo con el sobreimpulso del sistema. Ahora vamos con el tiempo de estabilización. ¿Ok? En este caso está dado por la parte real, que sería menos el logaritmo del delta, ¿ok?, sobre el tiempo de estabilización. Entonces, en este caso, el tiempo de estabilización, ¿ok?, sería igual a 10, pongámosle números. Permítame borrar por acá. Ok, entonces sería igual a 0,1, que es la tasa de cambio. Si fuera un 5% sería 0,05 o 0,02 para un 2% entre 10 segundos, ¿ok?, que tengo por acá. Luego, cuando hacemos esta aproximación nos da que el espacio real de mi sistema es de
0,231. Entonces, dibujemos esta relación. Ok, dibujamos esta relación en nuestro espacio del sistema. ¿Ok? Quiere decir que esto va a indicarme qué tan alejado me voy a ver del eje. Entonces nosotros podemos ubicar esta relación, digamos que por acá. Trazo mi línea en rojo. ¿Ok? Y de nuevo, vean ahora que esta es la parte, lo que se está fuera de ese eje. Esto no cumple con los requisitos del diseño. ¿Ok? Ahora, el último de las condiciones que nos faltan a nivel del controlador es la parte de oscilación, que está directamente relacionado con el omega D de momento. Este es un tema que vamos a regresar en la siguiente clase, pero de momento vamos a mantenerlo por ahí. Vean ustedes que si yo pongo el omega D, ahora vamos a verlo con un ejemplo gráfico bien dibujado. Digamos, esto sería 0.1. Trazamos otra vez rectas. Y ahora es toda esta región la que no cumple. ¿Ok? Esto tampoco cumple. Y entonces vean ustedes que nosotros tendríamos esta región que sí cumple con las condiciones de la planta. Vamos entendiendo poco a poco cómo podemos entender el sistema a nivel general. Entonces, supongamos ahora vamos a trasladarnos a MATLAB, nada más para dibujar esto a nivel de escala y mostrarles algunos elementos importantes. Ok. Bien, con el objetivo de hacerlo un poco más ordenado, entonces voy, o por lo menos a nivel de escala, voy a correr la siguiente función, donde tengo nada más los índices del numerador, tengo los índices del denominador, monto la función de transferencia, extraigo el lugar de las raíces, lo mantengo quieto para poder graficar lo demás, meto mi requerimiento del sigma o la posición en el eje real que se tiene a nivel del sistema, luego hago una línea trazando, vean ustedes que es en el eje normal, y luego nada más le digo que vaya de menos 0.5 menos 0.25 a 0.25, simplemente para que recorra en el plano vertical. Lo pongo de color rojo, una línea, un grueso de línea de 3, y luego meto entonces lo que es la frecuencia de resonancia del sistema de 0.1, y grafico dos líneas, uno para el punto positivo, ven que es omega D, esto lo hace por coordenadas a nivel de Python, entonces nada más lo estoy jalando en función del mapa, y luego lo hago para el eje negativo, ambos en verde y con un grosor de línea de 3. Finalmente hago la parte de el zeta requerido, importante, esto recuerden que MATLAB trabaja en radianes y simplemente es para obtener las rectas que yo tengo. Entonces estas rectas simplemente las multiplico por el factor, digamos, del ángulo de salida, nada más para darles un factor de escala del 0.8, puede variar, eso simplemente lo ajustan a nivel general, y entonces cuando lo corro, vean ustedes que tenemos el siguiente lugar de las raíces. Ok, una vez obtenido la escala y el lugar de las raíces, se mantiene el mismo principio, es decir, la única zona donde nosotros podríamos cumplir con los requerimientos en el sistema transitorio es mediante lo que está delimitado en función de las áreas. Entonces vean ustedes que tenemos en este punto lo que es la delimitación. Al igual que en el ejemplo, solamente esta área comprendida entre esta parte verde y la línea roja es lo que nos permitiría a nosotros jugar con la parte de la escala
del tiempo que podemos requerir. Vean que en este caso, aunque transpongamos la parte de los ángulos de salida del sistema, ahora sí en escala real, no tienen ninguna validez referente al resto del área anterior. Bien, si nosotros quisiéramos controlar, nosotros podríamos colocar polos y ceros. Eso es algo que vamos a empezar a entender en la siguiente clase. Pero una forma fácil de hacer compensación es mediante la ganancia estática del sistema. Ven que si yo me ubico en este punto o si yo me ubico en este otro punto, vean ustedes que la ganancia aproximada es de 0.74. ¿Ok? Cuando yo tengo esta ganancia de 0.74, en este sentido, o en este otro, y por aquí de 0.79, pues ya podría empezar a generar algo de compensación. Pronto lo vamos a ver. Sin embargo, si yo me voy ubicando respecto al eje, yo podría generar compensaciones aún mayores, incluso cercanas al punto de referencia que tengo. Entre más cercano esté en el punto del eje, o más bien, entre más cercano a el eje J omega, voy a generar un sistema que se acople a las condiciones generales. La recomendación siempre es buscar sitios que estén lo más a la derecha del plano de la región de interés en función de las condiciones. Vamos a verlo ya a nivel de ejemplo. Ok, cuando tenemos estas condiciones simplemente hice un esquema de control de tal manera que nosotros tenemos, bueno, como siempre, la realimentación del sistema, una ganancia acá. Okay, vamos a trabajarlo en términos de la ganancia estática de la planta para poderlo compensar. Y luego vamos a verlo en función de la planta G, esta que tenemos por acá, y ya luego, bueno, toda la realimentación de salida del sistema. Vean ustedes que seleccioné distintos puntos de K. En este caso, este primer punto corresponde a este punto que tenemos acá. Esto va a ser K1. Luego ya K2, y ustedes lo deberían explorar, va a andar por acá. Y luego este K3 en esta otra posición. Entonces, cuando nosotros tenemos esta posición, de nuevo, aprovecho que estoy por acá, la única zona que cumple es esta zona que está por acá. Entonces, la idea es colocar ganancias, vamos a verlo luego, lo más a la derecha del área o la región donde sabemos que se cumplen las condiciones de transitorio. Especialmente el término de ganancias. Cuando entendamos los polos y los ceros, vamos a ver distintas partes del comportamiento. Hay un tema importante a considerar y es el hecho de que cuando vemos el lugar de las raíces y si nosotros nos alejamos más en la región del sistema, vamos a hacer que el sistema o el comportamiento del lugar de las raíces a la hora de recorrerlo sea muy lento. ¿Ok? Entonces esto hace que la ganancia que se podría tener no sea la ideal. De ahí que simplemente nos mantenemos a nivel de ganancias, luego vamos a meternos con polos y ceros. Vean ustedes las respuestas que tengo. Aquí nada más grafiqué la señal sin control. Cuando meto una ganancia de 0.74, las condiciones incluso se desfavorecen un poco. No sale tan práctico salir para ese tipo de ganancias del eje a que cruce a nivel del sistema. Luego el 1.4, que ya está por acá, que lo voy acercando a nivel del eje, pues ya simplemente sale en línea recta. Entonces tiene una mejor respuesta, que es este que está en amarillo. Este que está en amarillo, correcto. Y vean que si ya yo me acerco al 1.6, solamente con la ganancia estática, estoy cumpliendo con las condiciones establecidas. Es decir, la oscilación de 0.1, que lo vamos a ver más adelante esta parte, pero el tiempo de estabilización se mantiene. ¿Ok? Y luego las condiciones de transitorio. Este sobreimpulso está por 0.1.08. Entonces, cuando nosotros tenemos el lugar de las raíces y vemos las regiones de interés como una respuesta directa de lo que es, vamos de nuevo, esto que tenemos por acá es sigma, o más bien menos sigma, ¿ok? Que sigma está relacionado con el tiempo de estabilización.
Luego esto que tenemos acá es la frecuencia del sistema, omega d, ¿ok? Que es una relación directa de la parte de oscilación, pero vean que es el producto que tenemos de esto es la frecuencia natural por la raíz de 1 menos zeta a la 2, y esto otro es menos la frecuencia natural por la raíz de 1 menos zeta a la 2, ¿ok? Que ya lo vamos obteniendo por ahí. Y luego ya tenemos entonces esta otra parte del ángulo, el ángulo zeta, que es una correlación directa del sobreimpulso máximo y que está correlacionado con, esto no debería ser un cuadrado, que está correlacionado con el factor de amortiguamiento. Ok, esta es una primera etapa, una primera clase de entender cómo nos manejamos en el lugar de las raíces. En la siguiente sesión vamos a hablar de las condiciones que podemos tener del acomodo ya del lugar de polos y ceros, ¿ok? En este caso, solamente en términos de ganancias, para empezar a entender cómo jugar con las distintas áreas que yo puedo manejar, ¿ok? Eso sería todo por hoy y nos vemos entonces en la siguiente sesión.